va a ser una enseñanza que verdaderamente es necesario recibirla, es necesario que la tengamos. ¿Por qué? Porque Dios está interesado que este año pasemos de tener sueños a que esos sueños sean una realidad de nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos tienen sueños? Generalmente la gente anhela cosas, pero no comprende cuando algo malo le sucede. Siempre viven renegando: mira que yo perdí un ser querido, mira que pasó esto, pasó aquello, me botaron del trabajo, mi papá no tiene plata, etcétera, etcétera. Empieza siempre con lo malo que le sucede. Pero pongámonos a pensar, a ver si lo malo que sucede no es consecuencia de lo malo que hacemos. Ahora, ¿el problema cuál es? Que creemos que no hacemos lo malo. Sería ¿por qué? La pregunta. Vamos a leer Isaías capítulo 5, versículo 11 en adelante. ¿Qué mal le va a ir a ustedes?, le dice Dios al pueblo. Muy temprano empiezan a emborracharse y todavía de noche siguen tomando. O sea, está diciendo, ¿qué mal le va a ir a una persona que muy temprano empieza a tomar y de noche sigue tomando? En sus fiestas se oye música, bueno, en ese entonces, de arpa, tambores y flautas, y abunda el vino. Ustedes nunca se fijan ni toman en cuenta todo lo que Dios ha hecho en sus vidas. Por eso el pueblo y sus jefes serán llevados a un país extraño y allí morirán de hambre y de sed. ¿Qué mal les va a ir a ustedes? El pecado los tiene atrapados. Isaías le está hablando a un grupo de personas que viven en borrachera, que viven haciendo lo malo. Entonces Dios le manda ese mensaje. Para colmo, ustedes se animan a decir que Dios nos demuestre que cumplirá todo lo que ha prometido. Léeme esa parte conmigo. Que Dios nos demuestre que cumplirá todo lo que ha prometido. Oye, somos tan cínicos que en medio de estar haciendo lo malo, ahí sí queremos que Dios nos cumpla todos nuestros sueños. Que Dios nos dé todo lo que nos ha prometido. Que Dios suelte una promesa bajo la obediencia a esa promesa. Aló. Pero queremos seguir haciendo nuestra vida. Queremos seguir haciendo una vida que no va de acorde a la voluntad de Dios. Y somos tan cínicos de decir, por favor, pónmelo ahí. Nuevamente me ayudas a leer. Que Dios nos demuestre que cumplirá todo lo que ha prometido. Que el Dios único y todopoderoso se apresure a cumplir sus planes para que podamos conocerlo. Escúchame, la gente siempre quiere y anhela que Dios le cumpla lo que le ha prometido. Esos sueños que nacen en el corazón, la gente espera que Dios los cumpla. Pero ¿por qué en lugar de cumplir Dios los sueños empiezan a pasar cosas negativas? Empiezan a pasar inconvenientes, accidentes, muertes, desempleo, enfermedades. Porque es que sencillamente no hacemos lo que Dios tiene como la voluntad de Dios. ¿Qué mal les va a ir? Sigue diciendo el profeta a ustedes. Dicen que lo malo es bueno y que las tinieblas son luz. Diga conmigo, lo malo es bueno y que las tinieblas son luz. Hoy, todos esos conceptos que se han metido inclusive en la política, bajo el nombre progresismo, dicen que lo malo es bueno. Ahora el abortar es bueno. Ahora el no sujetarse las mujeres a su esposo es bueno. Eso se llama feminismo, no dejarse. Eso es bueno. El rechazar a los jefes, donde la palabra del Señor dice que los siervos, los esclavos, tienen que sujetarse a los jefes. Hoy te traen una idea, te venden una idea en donde no necesitan, los empleados no necesitan de los jefes. Son los jefes quienes necesitan de los empleados. Oye, los unos y los otros necesitan. ¿Sí? No es que si los jefes no tienen empleados, entonces no funcionan. Pero si los empleados no tienen jefe, no ganan plata. Entonces son ideas que te venden, ideas que te traen, que hacen que lo malo parezca bueno
y lo bueno parezca malo. También dicen que lo amargo es dulce. Que mal les va a ir a ustedes para beber vino y mezclar licores, son unos campeones. Diga, ay, ay, ay. Mezclan vino y mezclan licores, son unos campeones. Rechazan la enseñanza de Dios Santo de Israel. Desprecian los mandamientos del Dios único y perfecto. Por eso, así como el fuego quema la paja, así también desaparecerán ustedes. Serán como plantas que se pudran de raíz y sus flores se conviertan en polvo. Por eso Dios se enojó con ustedes, que son su pueblo. Diga conmigo, Dios se enoja con su pueblo. El pecado enoja a Dios. El pecado trae consecuencias. Entonces, cuando viene algo malo, le echamos la culpa a Dios, sin darnos cuenta que la culpa es nuestra, de nuestra familia, porque la Biblia enseña que los pecados vienen de generación en generación hasta la tercera o cuarta generación. Es decir, que usted hoy vive consecuencias de los pecados de su abuelo, de sus pecados, los pecados de su padre, los pecados de sus bisabuelos, que la mayoría de aquí no los conocimos. Entonces, ¿qué pasa? La gente vive la vida pensando que estoy haciendo lo bueno. ¿Cuánta gente hoy está haciendo cosas que creen que es lo bueno? Pero no traen cosas buenas, sino que traen maldición. Por eso Dios se enojó con ustedes, que son su pueblo, y levantó su mano poderosa para castigarlo. Diga conmigo, lo malo trae castigo. Lo malo trae consecuencias. Temblaron las montañas y los cadáveres quedaron tirados como basura en las calles. Pero Dios sigue muy enojado. Su mano está lista para seguir con el castigo. Entonces, vienen problemas como terremotos, tsunamis, devastaciones. Se levantan delincuencia, se levantan guerrillas, se levantan paramilitares. El país entra en crisis. Y después nos preguntamos, Dios, ¿por qué nos has abandonado? Es porque nosotros primero abandonamos a Dios. Es que empezamos a decirle a lo malo, bueno, y a lo bueno, malo. Segundo libro de Reyes, capítulo 2, vamos a ilustrar este texto, o esa idea, con este texto bíblico. Después Eliseo, que era el profeta, el hombre de Dios de la época. Mira, después de Elías vino Eliseo. Eliseo hizo el doble de milagros de lo que hizo Elías. Siempre les he dicho a ustedes que aunque Elías y Eliseo fueron profetas del Antiguo Testamento, ellos vivieron bajo la unción del Nuevo Testamento. Ellos vivieron bajo la gracia, bajo un tiempo especial. Esta gente, ¿sí? Vivieron adelantados al futuro. Esta gente estaba llena del poder del Espíritu Santo. Esta gente tenía una relación con Dios como la que tú y yo podemos tener hoy con el Espíritu de Dios. Dice que después Eliseo salió de Jericó y subió ¿a dónde? Siempre que uno lee la Biblia, les digo, cada cosa que la Biblia manda y pone ahí, ¿sí? Es porque tiene una explicación. Dios no pone ahí para llenar, para rellenar. Él no adorna con palabras rimbombantes la Biblia. Él me está diciendo que Eliseo salió de Jericó y subió ¿a dónde? A Betel. Pero usted ya, cuando ha leído la Biblia, se da cuenta que cuando llega el segundo libro de Reyes, bastantes veces me han dicho qué significa Betel. Betel era una ciudad. Pero Betel significa ¿qué? A ver, ¿quién me dice qué significa Betel? Casa de Dios. Betel fue el lugar donde Jacob empezó a tener una relación con Jesús. Recuerda que tuvo un sueño y ahí se le aparece la escalera. Cuando viene el Nuevo Testamento me muestra que la escalera es Jesús. Pero no puede hablar de la escalera, de Jesús, sino metafóricamente como una escalera, porque todavía Jesús no se había revelado. Pero para Jacob sí se reveló. Entonces, Jacob tuvo un encuentro personal con Jesús. Jacob tuvo una visión donde Jesús conectaba el cielo con la tierra. Donde a través de Jesús venían ángeles a traer bendición a cada uno de los que estaba abajo. Y él dice que le colocó a ese nombre, que se llamaba Luz primero, le cambió el nombre y dijo, ahora esto se va a llamar Casa de Dios, porque aquí la presencia de Dios desciende, porque aquí voy a levantar un altar y voy a adorar al Señor. Diga conmigo, Casa de Dios. Entonces Betel era el lugar de la congregación.
Era el lugar para congregarse. Entonces, mientras iba por el camino, ¿para dónde iba Eliseo? Para Betel, diga conmigo, para la casa de Dios. ¿Quién era Eliseo? Pues el profeta, el pastor, ¿correcto? Mientras iba por el camino, unos muchachos de la ciudad, ¿de dónde? De Betel, diga conmigo, de Betel. Comenzaron a burlarse y a reírse de él. Voy a hacer un alto en lo que estamos leyendo y voy a contarles de dónde surgió la idea de este mensaje. Ayer, mientras veía un reel en redes sociales, aparecen aquellas personas que están en contra del aborto. Las personas que están en contra del aborto son llamadas pro vida, o sea, están cuidando la vida. Entonces aparece alguien que está de las ideas modernas de hoy, ¿sí? Esas ideas que quieren disfrazar que lo bueno es malo y lo malo es bueno. Y la viejita con su cartelito, ¿sí?, que decía pro vida, ¿sí?, no al aborto. Entonces se le aparece un personaje de esto y le dice a la viejita, usted sabe que en la Biblia, el primero le preguntó, ¿usted cree que Dios es pro vida? Y ella dijo, sí, porque la palabra dice no al aborto. Pero un Dios pro vida sale con una historia en donde aparece un hombre que maldice, que es el hombre de Dios, y maldice a unos niños, y los niños se mueren porque aparecen unos osos que se comen a 42 niños. ¿Usted cree que eso es un Dios pro vida? Pues la señora quedó como, bueno, yo no he escuchado esa historia en la Biblia, ¿eh? Y quedó así como con el signo de interrogación. Porque hoy por hoy el diablo está metiendo ideas que hacen pensar a la gente que lo bueno es malo y lo malo es bueno. Entonces, bajo esa historia, volvamos a la historia que él le contó a la mujer, una persona que no cree en Dios, le cuenta a esta mujer para que esta mujer se confronte y diga, usted dice que Dios es pro vida y por eso no al aborto, pero el mismo Dios pro vida manda a matar a 42 niños. Vamos a ver la historia, la estamos leyendo. Entonces dice que iba Eliseo, ¿para dónde? Para la casa de Dios. Diga conmigo, para la casa de Dios. Se supone que él era el pastor, el profeta de esa casa. ¿Aló? Que iba a predicar en esa casa. Amén. Mientras iba por el camino, unos muchachos, diga conmigo, muchachos. Aquí viene la primera distorsión. No es lo mismo muchacho a un niño pequeño. ¿Aló? ¿Cierto? No es lo mismo mi hijo Maximiliano, que va a cumplir 5 años el miércoles, a un muchacho. Vamos a ver por qué. Levántame la mano ahí, muchacho. Ahí. Jorge. Jorge levantó la mano. ¿Cómo te parece? Eso es por fe. Danielita, levanta la mano ahí. Levántame la mano ahí, Samuel. Oye, tú te casaste con un muchacho. Levántame la mano ahí, Samantha. Levántame la mano, Gaby. Levántame la mano, Sarita. Levántame la mano. A ver. No, hermana, ni por fe. Entonces diga conmigo, unos muchachos. Estaban reunidos los muchachos, ¿cierto? Y dice, mientras iba por el camino, unos muchachos de la ciudad comenzaron a burlarse y a reírse del profeta. ¿Cierto? Vete de aquí, viejo calvo. Diga conmigo, vete de aquí, viejo calvo. Siempre hay personas que van a verle al predicador los defectos y no las virtudes. ¿Aló? No van a verle la unción que trae, sino los defectos que tienen. ¿Aló? Eliseo era calvo. Era el señor mortadela, una mortadela en la cabeza. Entonces Eliseo se dio la vuelta, los miró y los maldijo en el nombre del Señor. Entonces 2 osos salieron del bosque y atacaron a 42 de ellos, es decir, que eran muchos más. Yo me pregunto, ¿dónde encuentra uno a una cantidad de muchachos juntos? ¿O en la iglesia o en el colegio? ¿Aló?
No, en un partido de fútbol, no vas a conseguir. Imagínate, si mataron a 42, digamos que fueran 100. Él va a Betel. ¿Usted sabe cómo era la educación del pueblo de Israel antes? No había matemática, no había sociales, no había inglés. La educación que usted encuentra en la Biblia es una educación en donde todo se basa en las enseñanzas de Dios. Esas enseñanzas de Dios, ellos iban a un lugar, a una escuela, a aprender las enseñanzas de Dios y iban por categoría, de tanto a tantos años, de tanto a tantos años y de tanto a tantos años. Entonces, esta gente que estaba reunida, obviamente, ¿estaba dónde? En Betel, hay que diga, en la casa de Dios. Cuando Dios me cuenta una historia, tenemos que comprender que cada cosita es un detalle muy importante para poder tener la interpretación correcta. Entonces me dice que empezaron a decirle viejo calvo, pero es que ellos sabían perfectamente quién era el viejo calvo. ¿Aló? Entonces, ¿por qué le empiezan a decir viejo calvo? Vete de aquí, porque no lo querían tener cerca. Porque cada vez que él soltaba una palabra, esa palabra les decía lo que no deberían hacer. ¿Aló? Mucha gente no viene a la iglesia porque Dios le va a hablar lo que usted tiene que dejar de hacer. ¿Amén? Te va a mostrar la bendición que te va a dar, pero te va a decir cómo obtenerla. Y para saber cómo obtenerla es necesario que Dios te diga qué es lo que no debes hacer y qué es lo que debes hacer. Amén. Entonces ellos le dicen, vete de aquí. ¿Sí? Vete de aquí, viejo calvo. Entonces ellos sabían muy bien quién era el profeta Eliseo. Ellos sabían muy bien, ellos habían recibido enseñanza, pero no estaban dispuestos a seguirla recibiendo. ¿Aló? No estaban dispuestos a seguir escuchando lo que iba en contra de lo que ellos creían. Diga conmigo, ellos creían que eso no era así. Y el hombre de Dios va a la casa de Dios. Y unos muchachos que no eran niños, diga conmigo, no eran niños, eran muchachos, comienzan a burlarse, a reírse, le dicen, vete de aquí, viejo calvo. Entonces les pregunto, si la gente quiere que se vaya, ¿se tiene que ir? No. Porque él va a donde tiene que estar. ¿Aló? Él va a ir a bendecir a los que quieren ser bendecidos. ¿Aló? Amén. Entonces, si la gente quiere que él se vaya de la casa de Dios, ¿se va a ir? No, ¿verdad? ¿Cuántos dicen no se tiene que ir? Entonces, ¿qué tiene que hacer? Voltearse a los que están ahí. Pero pastor los maldijo. ¿Qué es maldición? Es quitarle la bendición. Toda persona nace bendecida, pero el pecado les quita la bendición. Es decir, se vuelve como maldición. Lo que pasa es que la palabra maldición creemos que suena como satánica, como que eso viene de parte del diablo. No, nacimos bendecidos para bendecir, pero resulta que el pecado empezamos a hacer lo que se nos antoja y esa falta de hacer esa falta de hacer lo correcto hace que la bendición se vaya, y cuando la bendición se va, ¿qué queda? Maldición. Entonces lo que hizo el profeta fue quitarle la bendición que les había dado. ¿Cuántas veces los había bendecido? Usted viene a esta iglesia y yo los bendigo una y otra vez con la palabra. ¿Alguien me está entendiendo? Una y otra vez, usted está enfermo, se le suelta una palabra de sanidad. Usted necesita perdón de pecados, se le lanza una palabra de vida eterna. Usted es bendecido en esta congregación. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si la gente quiere que me vaya de la casa de Dios, hoy lugar donde me congrego, ¿me tengo que ir? ¿Los voy a bendecir? Pues no, ¿cierto? Si estaban en la casa de Dios, deberían recibir al hombre de Dios. Honrar al hombre de Dios. Diga conmigo, si están en la casa de Dios, tienen que recibir al hombre de Dios y honrar al hombre de Dios. Si está en Betel, deberían desear lo que tiene el hombre de Dios. ¿Sabes? Eliseo deseó lo que tenía el pastor anterior. El pastor anterior era Elías. Y él quería lo que tenía Elías. Y Dios le dio lo que tenía Elías. Pero esta gente no deseaba lo que tenía Eliseo, que era el doble de lo que tenía Elías. Ellos deseaban pecar. Ellos deseaban hacer lo incorrecto.
Ellos deseaban estar lejos de Dios. Y cada vez que este viejo calvo llegaba, les acordaba su pecado. ¿Aló? Continuemos. ¿Se acuerdan de la historia de Ananías y Zafira? Eso fue ya en el Nuevo Testamento. Ya Jesús había muerto, había resucitado. Ahora los apóstoles están a cargo de la iglesia. Y Pedro manda a llamar a Ananías y Zafira, que se congregaba con él. Pedro era el pastor de Ananías y Zafira. Y le dice a Ananías y Zafira: oye, ¿por qué a ustedes le mintieron al Espíritu Santo? ¿Acaso la casa, la propiedad, dice la Biblia, la propiedad que ustedes tenían no era suya antes de que la ofrecieran a Dios? ¿Acaso nosotros le dijimos que tenían que venderla? Pero ustedes le hicieron un pacto con Dios y dijeron que si la vendían, le iban a dar tanto dinero a Dios. ¿Por qué le mintieron? Y trajeron solamente una parte de lo que le prometieron a Dios. Dice que cayeron muertos en la congregación y todo el mundo los vio en la congregación, que cayeron muertos. Entonces, ¿será que Dios es pro vida o Dios viene a matar? No, Dios viene a enseñar que Él quiere darte vida, pero que si no haces lo correcto delante de los ojos de Dios, tendrás muerte. Amén. Aló. Él no podrá bendecirte. Y si no te bendice, entonces hay maldición. ¿Alguien me está entendiendo? Hay maldición en los matrimonios. Hay maldición en la relación con tus hijos. Hay maldición en tu economía. Hay maldición en tu salud. Hay maldición en tus pensamientos, en tus emociones, que no puedes mantenerlas estables. Hoy estás bien y al ratico estás mal. Al ratico quieres saltar y ya después quieres quitarte la vida porque es que estaba contento, pero ya no estoy contento. Entonces es importante que nos demos cuenta que el no hacer la voluntad de Dios me trae maldición. No quiere decir que Dios es malo y que me quiere maldecir. ¿Aló? Así que estos muchachos, al burlarse y no dejar entrar al hombre de Dios a la casa de Dios, retira la bendición. Y quedan como en maldición. ¿Qué dijo Jesús sobre el tema? Mateo capítulo 10. Cuando entren, les dijo a los discípulos, a los apóstoles: mira, van a ir de casa en casa predicando la palabra y invitándolos para que vayan a la reunión que yo voy a hacer. Usted sabe que cuando Jesús predicaba habían grandes multitudes, pero era porque los discípulos primero iban de casa en casa a orar, a bendecir a la gente para que la gente supiera que Jesús iba a predicar en tal parte. ¿Sí? Entonces en Mateo capítulo 10 dice: cuando entren en el hogar, bendíganlo. ¿Cómo les dijo? Bendíganlo. Bendigo esta casa, bendigo esta familia, bendito este señor, bendito esta mujer, bendito estos hijos. ¡Aló! Si resulta ser un hogar digno, dejen que su bendición siga allí. Si no lo es, retiren. Diga conmigo: retirar la bendición. Y si tú retiras la bendición, ¿qué queda? Maldición. El profeta Eliseo retiró la bendición y quedó la maldición, porque ellos los habían bendecido una y otra vez a esos muchachos. Pero ellos no querían que él estuviera ahí. Si cualquier casa o ciudad, dijo Jesús, esto lo enseñó Jesús en Mateo 10, si cualquier casa o ciudad se niega a darle la bienvenida o a escuchar su mensaje, sacúdese el polvo de los pies al salir de esa casa, de esa ciudad o de ese lugar. Amén. ¿Qué significa sacudirse el polvo de los pies al salir? Se hacía para dejar claro que no era responsable de los resultados de la desobediencia. Mira esta parte, esto es importantísimo. Se hacía para romper la anterior, por favor. Se hacía para dejar en claro que no era responsable de los resultados de la desobediencia de Dios. Los discípulos, cuando recibieron la orden de Jesús de sacudirse los pies, es porque ellos habían predicado, ellos le habían orado, ellos habían bendecido y la gente no lo recibía. ¿Aló? Amén. La gente seguía con su desobediencia. Seguían haciendo lo que se les daba la gana. Seguían creyendo en lo que ellos querían creer. ¿Y qué hacían los discípulos? Simbólicamente, ¿qué significaba? Que, diga conmigo, que quede claro que no me hago responsable de su desobediencia. Póngamelo acá, por favor.
Eso es lo primero que simbolizaba en el tiempo de Jesús, cuando un discípulo salía y se sacudía los pies en la entrada. Diga conmigo, que quede claro que no me hago responsable de su desobediencia. Así que yo vengo a predicarle palabra de bendición, aló, para que Dios los bendiga este año. Pero que quede claro que el problema de desobediencia suya no tiene nada que ver conmigo. Y si la palabra de Dios no se cumple, no es gracias a que la palabra era falsa, sino que usted desobedeció. Amén. Claro, ¿verdad? Se hacía para dejar en claro que no era responsable de los resultados de la desobediencia a Dios. Continuemos. Si no hay obediencia, ¿qué hay? Desobediencia. Continuemos, por favor, Ana, ayúdame. La paga del pecado es muerte. Diga conmigo, la paga, por favor, aquí ayúdame. La paga del pecado es muerte. Así que los jóvenes murieron por su desobediencia. O sea que Dios no mató a unos niños que todavía no tienen la capacidad de decidir. Mató a unos jóvenes, a unos muchachos, como los que yo les dije que levantaran la mano, que ya pueden decidir. ¿Amén o no amén? Maximiliano, ven acá. A pesar de que ellos son pequeños, ven acá. Ellos todavía pueden decidir. La profesora nos llamó y le dijo a la mamá, mira, como él salió en la obra del año pasado, él tiene el uniforme, para que traiga una poncherita que parezca que vendiera butifarra, para celebrar el día de Soledad, el 8 de marzo, es el día del cumpleaños de Soledad. Entonces, él y otros niños van a ser de vendedores de butifarra que identifica a Soledad. Entonces aparece alguien dentro de los profesores y dijo, ¡ay, esto es carnaval! Ya después de que él había practicado, dijo, no salgo. No salgo, porque eso suena a carnaval. Entonces, sin nosotros decirle nada, le decíamos, no, nene, no es carnaval. No, pero es que esto suena. ¿Por qué? Porque él escuchó allá y tomó una decisión. Esto suena a carnaval, porque la profesora está diciendo, no la profesora directa de él, sino otra, está diciendo que bailen como si fuera carnaval. Entonces, mira que nosotros podemos decidir, diga conmigo, decidir. Y saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Yo me quedé con la duda y le pregunté a mi esposa, ¿y cómo sabe él cuál es el ritmo de carnaval? El Espíritu Santo, gracias, nene. El Espíritu Santo nos va a dar en nuestro corazoncito lo que está bien y lo que está mal. ¿Amén o no amén? ¿Amén o no amén? Como yo les he dicho a ustedes, disfrazarse está bien para un niño, pero que no sea el 31 de octubre. Que no sea el 1 de noviembre. No está malo disfrazarse. Lo que está malo es hacerlo lo que significa el 31 de octubre y lo que significa el 1 de noviembre. Día de los Muertos y día de Halloween. ¿Amén o no amén? No está mal la cumbia. El problema es para lo que lo utilizamos. Entonces estos jóvenes sabían muy bien lo que estaban haciendo. Diga conmigo, sabían lo que estaban haciendo. Tenían conciencia de lo que está bien y de lo que está mal. El profeta era un hombre de Dios, el que los había instruido a ellos, a sus padres, así que no era una injusticia de Dios. Diga conmigo, no hay injusticias de Dios, hay desobediencia de la gente. ¿Estamos entendiendo? Porque siempre pensamos que son injusticias de Dios. No es desobediencia. Pero ¿qué culpa tenía mi hijo? Ve y pregúntale a tu abuelo. Yo tuve un abuelo brujo que no conocí, porque no era el papá de mi abuelo. Y el tipo fue uno de los mejores brujos que había en la zona. Tenía dinero. Usted sabe que los brujos, si tienen dinero, porque son de la cúspide. El brujo machucho nunca tiene. Siempre anda llevado. Y resulta que empiezan a morir todos los que son
todos los que son primogénitos, hombres, empiezan a morir. Y resulta que morían y morían, porque resulta que había una maldición. Y siempre supe, porque algo me ponían, que me iba a pasar algo. ¿Sí? Y siempre trató de pasarme accidente de todo, desde que estaba en el vientre de mi madre. Pero el Señor iba a romper esa maldición. Y de todos los descendientes que hay de un bisabuelo para acá, el único hombre, o sea, porque era la maldición sobre los hombres, el único hombre primogénito que está vivo soy yo. Los demás todos murieron. Morían en accidentes, morían porque se quitaban la vida. En mi misma línea, que son mi primo, se ahorcó. ¿Todo por qué? Porque venía el pecado. ¡Ay, pero qué injusticia le pasó a ese muchacho! No, escúchame, hay pecado. ¡Aló! Entonces, o hacemos lo bueno para esperar lo bueno de Dios, o hacemos lo malo y después somos carones de decirle, ¡ay, Dios! ¿Por qué no me has bendecido? Los planes que tú me dijiste para este año no han llegado. Siempre pasa lo mismo. No, no es que siempre pase lo mismo, que Dios postergue. Dios no posterga. Dios te dice que te va a bendecir, pero eres tú y soy yo quien tenemos que obedecer. ¿Qué más significa el sacudirse el polvo de los pies? Diga conmigo, haga así. Se hacía para romper relaciones. Estamos hablando en ese tiempo. Se hacía para romper relaciones con quienes no aceptan el mensaje de salvación. Tenías el amigo borrachón de antes, pero tú le hablas y el amigo nada, te mama gallo, se burla de ti. Entonces, hacían así, ya él sabía, estamos rompiendo relaciones, tú por allá y yo por acá. Tú sigues con el trago, yo sigo con mi vida. ¿Aló? Se hacía para dejar claro que no estaba en comunión con quienes rechazaban el mensaje. Se hacía para dar testimonio de que se había hecho todo lo que se podía hacer. Cuando ellos hacían así, era porque habían hecho todo lo que se podía hacer para salvar a la gente, pero la gente no recibía. ¿Aló? ¿Aló? Diga conmigo, todo. Pero la gente sigue testaruda. Pero, ¿qué de malo tiene eso? Y Dios diciéndote, esto está malo. Así que cuando aparecieron 2 osos y mataron a 42 de los muchachos que habían, no es de ninguna manera una injusticia de Dios. Más bien fue para mostrar la justicia de Dios que se ha de manifestar en los tiempos finales, en donde el que rechaza las enseñanzas de Dios se irá para el infierno y el que acepta las enseñanzas de Jesús y las cumple se va para la vida eterna. Amén. Amén. Segundo libro de Crónicas, capítulo 36. Repetidas veces el Señor Dios de sus antepasados envió a sus profetas para advertirle. Ojo lo que dice el segundo libro de Crónicas. Que repetidas veces el Señor Dios de sus antepasados envió a sus profetas para advertirles. Porque tenía compasión de su pueblo. Diga conmigo, el Dios tiene compasión de nosotros. Y nos advierte. Manda personas que estamos llevando el mensaje. Sin embargo, mira lo que dice la Biblia. Sin embargo, el pueblo se mofaba de estos mensajeros de Dios y despreciaban sus palabras. Diga conmigo, despreciaban. Se mofaban. Fue lo que pasó cuando llegó Eliseo. Llega Eliseo a Betel, a la casa de Dios, y la gente se mofaba. Se burlaba. Pero qué fácil decir. Muéstrame el Dios pro vida, ahí donde mataron a 48 niñitos. No eran niñitos, eran muchachitos con capacidad de conciencia, que sabían lo bueno y lo malo, y que habían tenido la oportunidad de recibir el mensaje. Amén. En todas partes del mundo estamos recibiendo el mensaje, de alguna u otra forma. Yo te pregunto, ¿cuántos mensajes de Dios no te llegan a diario en el celular? Amén. A toda hora están llegando.
Está llegando. Los ignoras y después pasa lo malo y le echan la culpa a Dios de lo malo. Pero Dios está usando hasta las redes sociales para decirte, ojo, alto, hey, yo estoy aquí, te amo, te necesito. Necesito que me busques, que cumplas mi palabra. Quiero bendecirte, quiero darte vida eterna, porque te quiero para toda la eternidad conmigo. Sigue diciendo la palabra que se burlaban con desprecio de los profetas, hasta que el enojo del Señor no pudo ser contenido y ya no se podía hacer nada. Diga conmigo, hasta que el enojo de Dios. Dios se enoja. Amén. Diga conmigo, Dios se enoja. Hasta que ya no pudo ser contenido y arrasaba. Eso que hicieron con el profeta Eliseo no fue la primera vez, les aseguro. No fue la primera vez. Porque dice clarito que posteriormente en la Biblia dice que había gente que se burlaba de los hombres de Dios. Que llevaban un mensaje y se burlaban de ellos, se mofaban. Pero que Dios se contenía. Diga conmigo, Dios se contenía. Pero hasta que no podía contenerse. Amén. ¿Cuánta gente no se mofa hoy de las cosas de Dios? Pastor, ¿y cómo? Borracheras, libertinaje, siéndole infiel a la mujer, etcétera, mentira. Vamos a seguirnos llenando de argumentos para que la gente no piense que Dios es malo por ignorar sus pensamientos. ¿Correcto? Vamos a leer el libro de Amós. Vamos a la Biblia, Amós 3:14. El mismo día que yo castigué a Israel, dice Dios, por sus pecados. Diga conmigo, Dios castiga a su pueblo por los pecados. Diga conmigo, hay castigo por los pecados. Destruiré los altares paganos. ¿De dónde? Es que iba el Señor Eliseo a predicar en Betel, pero la gente lo rechazaba porque había altares paganos. Diga conmigo, altares paganos. Alguien que diga, altares paganos. Los cuernos del altar serán cortados y caerán al suelo. Cada día se pierde más el interés por las cosas de Dios. Cada día hay menos compromiso con lo de Dios. El carnaval no solamente es en Barranquilla, hay carnavales en muchas partes del mundo. En España hay dos, en Milán, Italia hay otro, en Brasil el más famoso, en Nueva Orleans, en Estados Unidos. El carnaval tenía siempre esta fecha porque tenía que ir 40 días antes de Semana Santa. Era el desenfreno de la carne para después santificarse y estar cerca de Dios. Pero hoy la gente se desenfrena, pero tampoco se acerca a Dios. ¿Aló? Es decir, era como el tiempo de pecar para después santificarse por 40 días. Pero hoy la gente peca, pero no se santifica. Porque llega Semana Santa y parece carnaval. ¿Aló? Esas fiestas, el carnaval lo encontré en Google, no tiene nada que ver con algo cristiano. Se caracteriza por el libertinaje, permisividad y descontrol, tanto de la comida, bebida, vestimenta. Los cantos y danzas incitan al hombre al sexo. ¿Por qué se le llaman carnavalito a los que nacen en noviembre? Bueno, este año va a ser diciembre, ¿cierto? Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. No, también en noviembre. Van a nacer en noviembre. ¿Cómo se llaman? Carnavalitos. ¿Conoce algún carnavalito por acá? ¿Por qué? Porque los cantos, las danzas, no aquí en Barranquilla, en todas partes donde hay carnaval, incitan al hombre al sexo, al pecado, a la libertad, para realizar cualquier acto con el fin de aumentar el placer carnal. ¿Sí? Sigamos, por favor. Levíticos capítulo 18. No practiquen la homosexualidad al tener relaciones sexuales con un hombre como si fuera
mujer. Es un pecado detestable. Diga conmigo, hay pecados y hay pecados detestables. Un hombre no debe contaminarse a sí mismo al tener sexo con un animal. Tampoco una mujer se ofrecerá a un animal macho a fin de tener relaciones sexuales. Eso es un acto perverso. No se contaminen con ninguna de estas prácticas, porque los pueblos que estoy expulsando delante de ustedes se contaminaron haciendo todas esas prácticas. Mira lo que Dios le está diciendo, mira. Yo voy a expulsar un montón de pueblos porque hacen esto. Pero espero que cuando ustedes tomen la tierra de ellos no hagan lo mismo. ¿Aló? Pastor, pero ¿por qué Dios permite todo? Porque ellos hicieron esto. Debido a que toda la tierra se ha contaminado, voy a castigar a los pueblos que viven en ella. Haré que la tierra los vomite. Ustedes deberán obedecer todos mis decretos y ordenanzas. Diga conmigo, deberemos obedecer todos sus decretos y ordenanzas. No deben cometer ninguno de estos pecados detestables. Esto es aplicable tanto para los israelitas de nacimiento como para los extranjeros que viven entre ustedes. Sigue. Deuteronomio 22. Una mujer no debe vestirse con ropas de hombre. ¿Por qué leo esto? Porque la esencia del carnaval era que los hombres se vistieran de mujer, las mujeres de hombre, y eso lo vemos bastante. Una mujer no debe vestirse con ropa de hombre y un hombre no debe vestirse con ropa de mujer. No salgamos con la religiosidad que dice alguien, es que los jeans son de hombre y las mujeres no pueden usar jeans. Si uno se pone un jean de mujer, se ve raro. ¿Aló? ¿Aló? ¿Amén o no amén? Cualquiera que hace algo así es detestable a los ojos del Señor, su Dios. Efesios capítulo 5. Traten de hacer lo que le agrada a Dios. Diga conmigo, tratemos de hacer lo que le agrada a Dios. No se hagan cómplices de los que no conocen a Dios. Al contrario, háganle ver sus errores, pues sus hechos no aprovechan a nada. Diga conmigo, eso no aprovecha para nada. La verdad es que da vergüenza, dice la Biblia en Efesios, hablar de lo que ellos hacen a escondidas. ¿Qué es un carnaval? Es ponerse una máscara o hacer cosas a escondidas. Es el tiempo preciso para ser infiel. Es el tiempo preciso para que en medio de la borrachera hacer todo lo que queremos hacer. Sigue diciendo la Biblia, cuando la luz brilla, todos quedan al descubierto y puede verse cómo es en realidad. Por eso alguien ha escrito, despiértate, tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo te alumbrará. Diga conmigo, levántate de entre los muertos. Hay gente que está dormida en el pecado. Dios te dice, levántate de entre los muertos, porque esas personas están muertas. La paga del pecado, dice la Biblia, que es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Mira lo que sigue diciendo la cita bíblica que estamos leyendo. No sean ¿qué? Sino traten de averiguar qué es lo que quiere Dios que hagamos. No se emborrachen, sigue diciendo, pues perderán el control de sus actos. Más bien permitan que sea el Espíritu Santo que los llene y los controle. Cuando se reúnan, canten salmos, himnos y canciones espirituales. Alaben a Dios el Padre de todo corazón y denle siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Primera carta del apóstol Juan. Juan, uno de los 12, escribe, no amen a este mundo ni las cosas que le ofrecen. Porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Diga conmigo, no amemos al mundo. Las cosas del mundo son chéveres, nos llaman la atención. El pecado es rico, emocionante. Pero dice que no amemos las cosas del mundo, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, dice el apóstol Juan. Diga conmigo, devuélvete. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico. Un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones.
Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre. Diga conmigo, para siempre. Es que Dios no te está hablando para este tiempo. Te está hablando para después. Tú hoy te gozas, pero morirás. Pero otros obedecen y vivirán para siempre. Amén. Gálatas. Todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a sus malos deseos. Usted sabe que una persona que tiene malos deseos y lo obedecen, tiene una conducta que todo el mundo se da cuenta. No son fieles en el matrimonio, dice el apóstol Pablo. Pablo escribe esto. Tienen relaciones sexuales prohibidas. Muchos vicios, diga conmigo, vicios. Malos pensamientos. Adoran a dioses falsos. Practican la brujería. Pastor, yo no practico la brujería. Vamos a ver si es verdad. Usted sabe que la lectura de las cartas de brujería, la lectura del tabaco, del tarot, el horóscopo, diga que está a tu lado, el horóscopo. ¿Aló? Ay, es que me miraron el ojo y entonces me dijeron el futuro. Brujería. La gente le fascina la brujería. Adoran a dioses falsos, practican la brujería y odian a los demás. Diga conmigo, yo no odio a nadie. Yo no. Por aquí tengo la definición de odio. Ya vamos a terminar. ¿A dónde fue que la mandé ayer? ¿Tú la tienes? Ah, bueno. Diga conmigo, yo no odio a nadie. Yéndonos a un diccionario cualquiera que no tiene nada que ver con la Biblia, me encuentro con que odio es una antipatía y adversión hacia algo o alguien cuyo mal se desea. Es decir, que yo le deseo un mal a esa persona. Eso es odio. Pero vamos a ver, porque esas palabras raras, devuélvete, esa palabra rara, antipatía y aversión, vamos a ver que el mismo diccionario me diga qué es eso. Antipatía, rechazo de alguien o algo que hace. Es que no me gusta lo que usted hace. Diga conmigo, me empiezo a crear odio. Es que no me pasa esa persona, odio. ¿Qué es antipatía? Rechazo de alguien o algo que hace ese alguien. Aversión, rechazo frente a algo o alguien. Entonces, cuando ya tú empiezas a rechazar a la pareja, cuando ya tú empiezas a rechazar al que amas, cuando ya tú empiezas a rechazar a tu papá, cuando ya tú empiezas a rechazar a tu mamá, cuando tú ya empiezas a rechazar a tus hijos, es porque hay ¿qué? Odio. Diga conmigo, odio. Entonces con odio empezamos a rechazarnos, a alejarnos. Y dice, se pelean, bueno, dijimos, practican la brujería, se odian a los demás y pelean los unos con los otros. Son celosos y se enojan por todo. Dile que está a todos lados, y se enojan por todo. Son egoístas, discuten y causan divisiones. Son envidiosos, sigue diciendo la Biblia. Se emborrachan y en sus fiestas hacen locuras y muchas cosas malas. Les advierto, como ya los había hecho antes, que los que hacen esto no forman parte del reino de Dios. Yo quiero ser parte del reino. Por eso, aunque eso es divertido, si tú empiezas a pensar, me llama la atención. ¿Aló? Yo prefiero ser parte del reino. Porque si soy parte del reino me muero y resucito. ¿Aló? Y vivo eternamente. A lo bueno le llaman malo, así titulé el mensaje, y a lo malo lo llaman bueno. Este es un tiempo para que usted entienda que hay cosas que se llaman cultura, pero no porque se llame cultura es bueno. Amén. Bounce.